Bienvenidos a nuestra serie de videos, donde exploramos las historias impactantes de personas reales, cada una enfrentando los desafíos más duros de la vida. En el episodio de hoy, profundizamos en una narrativa de amor, traición y los oscuros caminos que a veces recorremos cuando estamos al límite. Conozcan a Stacy y Jack, una pareja cuya vida aparentemente ordinaria se desmorona en un mundo de secretos, sospechas y consecuencias definitivas. A medida que desentrañamos su historia, seremos testigos del profundo impacto de las decisiones y cómo pueden moldear nuestro destino de maneras que nunca imaginamos. Acompáñanos en este recorrido a través de estas poderosas experiencias de la vida real. Jack, no te quedes esperando esta noche. Voy a salir con unos amigos del trabajo, gritó Stacy mientras se inclinaba hacia el espejo, aplicándose el lápiz labial con cuidado. Su voz era casual, pero había una emoción subyacente que Jack no pudo ignorar. Jack estaba sentado en la sala, con el periódico abierto pero sin leer. Había escuchado esa frase demasiadas veces antes: amigos del trabajo, ¿te refieres a tu jefe?, dijo con voz firme, pero no había duda de la sospecha en su tono. La mano de Stacy se detuvo por un instante antes de retomar su rutina. Forzó una sonrisa mientras se giraba para mirarlo, tratando de ocultar el destello de culpabilidad. Sí, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? Es solo una noche, Jack, no seas aburrido. Jack dobló el periódico y lo dejó a un lado, entrecerrando los ojos mientras la miraba. Stacy, vamos, ambos sabemos lo que realmente está pasando aquí. Ya ni siquiera te molestas en ocultarlo. La irritación de Stacy estalló y puso los ojos en blanco, volviendo a mirar al espejo. No empieces, Jack. No es nada serio, solo estoy divirtiéndome, algo que claramente has olvidado cómo hacer. Y no voy a mentir, quiero probar su pene con tantas ganas y nada más. Jack se levantó, su frustración hirviendo. ¿Diversión? ¿Así lo llamas? ¿Te has vuelto loca? Estás echando a perder nuestro matrimonio por un lío con tu jefe. Stacy se dio la vuelta bruscamente, endureciendo su expresión. Oh, por favor, no actúes como si este matrimonio alguna vez hubiera sido especial. Me voy, Jack, lidia con eso. Cogió su bolso de la cama y se dirigió hacia la puerta. Jack se movió para bloquear su camino, la desesperación asomando en su voz. Stacy, no hagas esto. Podemos arreglarlo si tan solo hablas conmigo. Stacy dudó por un breve instante, pero la determinación en sus ojos no vaciló. ¿Hablar? No hay nada de qué hablar. Estoy cansada de fingir que todo está bien. Fingir. Tú eres la que finge que esto solo es diversión. ¿Crees que no sé lo que realmente está pasando? ¿Que no sé sobre Damián? El rostro de Stacy se tensó y sacudió la cabeza. No sabes nada, Jack. Solo quédate fuera de mi camino. Mientras se movía para pasar junto a él, Jack le agarró el brazo. Stacy, escúchate. Esto no eres tú, esto no somos nosotros. Ella se zafó con fuerza, sus ojos ardían de enojo. Tal vez no me conoces tan bien como piensas. Ahora, muévete, perdedor. Jack aflojó su agarre y la observó impotente mientras ella salía furiosa de la casa. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, resonando en el silencio de su hogar. Jack se quedó allí por un largo momento, con los puños apretados a los lados. La mujer que amaba se estaba escapando y todo lo que podía hacer era observar. Pero mientras la ira hervía en su pecho, supo que no podía simplemente dejarlo pasar. Caminó hacia la mesa de café donde estaba su teléfono, sus manos temblaban mientras lo desbloqueaba y navegaba hacia una carpeta oculta etiquetada como «Evidencia». Dentro había semanas de fotos, mensajes de texto y videos de Stacy y Damián, pruebas de la traición que había tratado tan duramente de ignorar. Había planeado confrontarla con eso, obligarla a ver el daño que estaba causando, pero ahora, mientras miraba las imágenes en la pantalla, se dio cuenta de que la confrontación no sería suficiente. No ahora. La mandíbula de Jack se tensó mientras un pensamiento oscuro echaba raíces en su mente. Si Stacy quería tirar todo por la borda, se aseguraría de que entendiera las consecuencias, todas ellas. Dejó el teléfono a un lado, su corazón latiendo con fuerza mientras comenzaba a planear. Stacy pensaba que podía pisotearlo, que podía traicionarlo y salirse con la suya,
Pero estaba equivocada, muy equivocada. Jack se sentó de nuevo en el sofá, pero esta vez no había una ira fría sentándose en su pecho, solo una calma y calculada determinación. Esperaría a que ella volviera a casa, pero no por la razón que ella esperaba. Esta noche sería la última vez que lo subestimara. Stacy se rió, el sonido mezclándose con la música animada mientras levantaba su vaso para brindar con Damián, su arrogante jefe. El bar estaba lleno, la energía era alta y ella se deleitaba en la escapada de la asfixiante tensión en casa. Se sentía viva de nuevo, como la vieja Stacy, antes de que la monotonía del matrimonio apagase su chispa. Damián se inclinó hacia ella, su aliento cálido contra su oído, su mano descansando posesivamente en su muslo. «Eres demasiado buena para ese perdedor de tu marido, Stacy», murmuró Damián, su voz baja e íntima. «Te mereces a alguien que sepa cómo satisfacerte». Stacy tomó un sorbo de su bebida, el alcohol zumbando agradablemente en sus venas. Se giró hacia él, con una sonrisa traviesa en los labios. «Tal vez tengas razón, Damián. Tal vez he estado perdiendo el tiempo. Ya es hora de que empiece a pensar en lo que realmente quiero». Damián sonrió, sus ojos oscuros de deseo. «¿Y qué es lo que quieres, Stacy?» Ella se inclinó, sus labios rozando su oído. «Quiero vivir un poco. Quiero divertirme contigo y con tu gran pene». Damián no necesitó más estímulo. Acortó la distancia entre ellos, sus labios capturando los de ella en un beso hambriento. Stacy le devolvió el beso con igual fervor, sus manos enredándose en su cabello. En ese momento, no sentía nada más que desprecio por Jack y su fallido matrimonio. Damián era todo lo que Jack no era, emocionante, peligroso, impredecible. Cuando se separaron, ambos sin aliento, la mano de Damián se deslizó más arriba por su muslo, sus intenciones claras. «Vamos a salir de aquí», sugirió, su voz espesa de lujuria. Stacy asintió, sin atreverse a hablar. Salieron del bar, con los brazos alrededor del otro, riendo mientras se tambaleaban en la noche. Las luces de la ciudad se desdibujaban mientras llamaban a un taxi, el mundo exterior olvidado. El apartamento de Damián era elegante y moderno, muy diferente de la acogedora pero asfixiante casa que compartía con Jack. Apenas lograron atravesar la puerta antes de que Damián estuviera sobre ella de nuevo, sus manos recorriendo su cuerpo, su boca dejando besos ardientes en su cuello. Stacy respondió con entusiasmo, su mente nublada por la emoción de todo. Se desplomaron en el sofá, la ropa descartada en un frenesí. El corazón de Stacy latía con fuerza en su pecho, una mezcla de emoción y miedo. Sabía que estaba cruzando una línea, una que no podría deshacerse, pero en ese momento no le importaba. Estaba atrapada en el frenesí del momento, en la necesidad de sentir algo, cualquier cosa, además del entumecimiento que se había apoderado de su vida. Mientras Damián se movía sobre ella, sus cuerpos entrelazados, Stacy empujó todos los pensamientos de Jack fuera de su mente. Esto era lo que ella quería, ¿no? Sentirse deseada, estar con alguien que hacía que su corazón se acelerara. Pero incluso mientras se entregaba a la pasión, una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba una advertencia: estaba jugando un juego peligroso, uno que podría destruir todo lo que conocía. Pero esa voz fue rápidamente ahogada por el toque de Damián, por la embriagadora emoción de cruzar la línea. Cuando todo terminó, yacían enredados, la habitación en silencio salvo por su respiración entrecortada. Stacy miraba al techo, la realidad de lo que había hecho lentamente hundiéndose en ella. Había llevado las cosas tan lejos como podía, y ya no había vuelta atrás. Damián se movió a su lado, atrayéndola hacia él. «Quédate esta noche», susurró, su mano recorriendo perezosamente su brazo. Stacy vaciló, el peso de sus acciones asentándose pesadamente en su pecho. «No puedo», dijo finalmente, deshaciéndose de su abrazo. «Necesito irme». Damián frunció el ceño, pero no insistió. «Está bien, pero sabes dónde encontrarme». Stacy se vistió rápidamente, la excitación de la noche desvaneciéndose mientras salía al aire fresco de la noche. Mientras caminaba hacia el taxi que la esperaba, las consecuencias de sus decisiones se alzaban en su mente. La emoción se había ido, reemplazada por una punzante sensación de pavor. La puerta principal crujió cuando Stacy la empujó para abrirla, entrando con un paso pesado y tambaleante.
Su cabeza latía por los efectos persistentes de la indulgencia de la noche anterior y su estómago se revolvía con una mezcla de arrepentimiento y alcohol residual. Tiró sus llaves en la mesa del pasillo, el sonido resonando en el silencio inquietante de la casa. «Jack», llamó, su voz quebrándose ligeramente. El silencio que la recibió era denso, casi opresivo. Normalmente lo encontraría en la cocina, preparando café o leyendo el periódico, pero hoy no había nada, solo un vacío hueco y silencioso. Stacy se movió hacia la sala, sus pasos titubeantes al observar la escena. La habitación, que antes estaba llena de sus preciadas posesiones, ahora estaba vacía. Las alfombras lujosas, los bolsos de diseñador, las pinturas que había seleccionado cuidadosamente, todo había desaparecido. Era como si alguien hubiera aspirado su vida y se hubiera llevado todo lo que le importaba. Sus ojos revoloteaban con incredulidad hasta que se posaron en la mesa de café. Allí, en medio del polvo que dejaron sus pertenencias faltantes, estaba un certificado de matrimonio rasgado y un anillo de boda ahora destrozado en pedazos. Su respiración se detuvo en su garganta. Con manos temblorosas, alcanzó la nota que yacía junto al anillo. La letra era inconfundible, la de Jack, pero era diferente, irregular y llena de ira. Perdiste todo en una noche. Mañana la vida de él y la tuya cambiarán para siempre. El corazón de Stacy martillaba contra sus costillas mientras miraba las palabras, tratando de comprender su significado. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba planeando? El pánico la invadió mientras dejaba caer la nota y corría escaleras arriba. «Jack. ¿Dónde estás?», gritó, su voz volviéndose cada vez más frenética con cada paso. Abrió de golpe la puerta del dormitorio, esperando encontrarlo empacando o al menos esperando para confrontarla, pero la habitación estaba tan vacía como el resto de la casa. Su lado del armario estaba despejado, los cajones que una vez contenían su ropa ahora estaban abiertos y vacíos. Buscó en el baño, en la habitación de invitados, incluso en el garaje, pero no había señal de él en ningún lugar. Era como si hubiera desaparecido, dejando solo el mensaje ominoso y el vacío inquietante de su hogar. La mente de Stacy corría mientras se desplomaba en el suelo del dormitorio, el peso de la situación aplastándola. Esto no era solo sobre su matrimonio roto, ahora Jack estaba planeando algo más allá de sus peores pesadillas. Los recuerdos de la noche anterior parpadearon en su mente, las manos de Damián sobre ella, la salvaje libertad que había sentido, todo eso parecía tan lejano ahora, eclipsado por el miedo que recorría su columna. ¿Qué quería decir Jack con cambiar su vida y la de Damián? Sus pensamientos se enredaron mientras trataba de juntar las piezas de las posibilidades. ¿Podría haber ido a la policía? No, esto se sentía más personal, más vengativo. Este era el plan de venganza de Jack, y no se trataba solo de quitarle sus cosas, se trataba de destrozar su vida, pieza por pieza. Titubeante, buscó su teléfono, marcando el número de Jack, pero se fue directamente al buzón de voz. «Jack, por favor, hablemos. Lo que sea que estés pensando, podemos solucionarlo», suplicó, su voz temblando, pero sabía en el fondo que Jack estaba muy lejos de querer hablar. Dejando caer el teléfono sobre la cama, Stacy enterró su rostro en sus manos, el peso completo de sus elecciones presionando sobre ella. Por primera vez, se dio cuenta de cuán lejos había caído. La vida que había conocido, la seguridad que había dado por sentada, había desaparecido, y ahora todo lo que podía hacer era esperar el infierno que Jack había prometido que llegaría mañana. El sol apenas había salido cuando Stacy se despertó empapada en sudor, su corazón latiendo con fuerza. Pesadillas habían atormentado su sueño, llenas de sombras de Jack y las ominosas palabras de su nota. Trató de sacudirse la inquietud, diciéndose a sí misma que solo era paranoia. Jack no la lastimaría realmente, estaba enfadado, claro, pero no era un monstruo. Se arrastró fuera de la cama, sus extremidades pesadas por el cansancio, y se arrastró hacia la cocina. Café, eso es lo que necesitaba, algo para aclarar su mente. Mientras extendía la mano para tomar la cafetera, su mirada se desvió hacia el jardín trasero y se congeló. Allí, en medio del césped, había un gran paquete oscuro que no había estado allí la noche anterior. El estómago de Stacy se revolvió, su pulso se aceleró. El paquete estaba envuelto en plástico grueso, como algo ocultado apresuradamente. Una sensación de temor la invadió,
pero la curiosidad la superó. Dudó en la puerta trasera, su mano flotando sobre el picaporte. ¿Qué podría ser? Tal vez solo era otra broma enferma de Jack, algo para asustarla. Con un profundo suspiro, desbloqueó la puerta y salió. El aire fresco de la mañana mordía su piel. El paquete era grande, del tamaño de una persona. El corazón de Stacy latía con fuerza mientras se acercaba, el hedor la golpeó como una pared de ladrillo. Era nauseabundo, un olor abrumador de descomposición y putrefacción que hizo que su estómago se revolviera. Se tapó la nariz con la mano, pero el olor era implacable. Sus pasos se ralentizaron mientras se acercaba al paquete, su mente gritándole que retrocediera, pero no podía. Tenía que saber qué había dentro. Temblando, extendió la mano, rozando el borde del plástico. Estaba pegajoso, como si algo hubiera goteado. «No hagas esto, Stacy», se susurró a sí misma, su voz temblorosa, pero ya era demasiado tarde. Agarró el plástico y lo arrancó de un tirón. La visión que la recibió fue más horrenda de lo que cualquiera de sus pesadillas podría haber imaginado. Dentro del paquete estaba Damián, su cuerpo retorcido y mutilado más allá del reconocimiento, su rostro, antes lleno de confianza y encanto, ahora estaba contorsionado en agonía, sus ojos abiertos, mirando en blanco al cielo. La sangre empapaba su ropa y profundas heridas marcaban su carne, las huellas de un ataque violento. Stacy gritó, el sonido desgarrando su garganta mientras retrocedía, sus piernas cediendo bajo ella. Cayó al suelo con fuerza, el aire escapando de sus pulmones, pero el dolor apenas se registró. Todo lo que podía ver era el cuerpo sin vida de Damián, el hombre que había sido su escape, ahora reducido a una macabra advertencia. Su mente se aceleró, las piezas encajando en una realización aterradora, ya que había hecho esto. Había descubierto el Affair y había tomado su venganza de la manera más brutal posible. Esto no era solo un mensaje, era una promesa. Jack le había mostrado de lo que era capaz, y la idea de lo que podría hacerle después envió un escalofrío por su espalda. Stacy se puso de pie tambaleándose, su respiración se convertía en jadeos irregulares. No podía quedarse allí, tenía que irse, lejos, antes de que Jack regresara por ella. Pero mientras se giraba para correr, otro pensamiento la detuvo en seco. Si Jack pudo hacerle esto a Damián, ¿qué estaba planeando hacerle a ella? Los pensamientos de Stacy se arremolinaban mientras estaba de pie en las ruinas de su vida, el olor a muerte aún impregnando su ropa. Sabía que no podía quedarse allí, Jack podía volver en cualquier momento y estaba segura de que no se detendría hasta terminar lo que había empezado. Pero, ¿a dónde podía ir? ¿En quién podía confiar cuando la única persona en la que había confiado durante años ahora era su mayor enemigo? Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono, tratando desesperadamente de marcar el 911, pero cuando presionó el botón de llamada, no hubo nada, ni un tono de llamada, ni una conexión. La pantalla estaba en blanco. El pánico la invadió al darse cuenta, ya que había cortado la línea, había pensado en todo. «Maldito sea», susurró, su voz quebrándose mientras el miedo se apoderaba de ella. Estaba atrapada, aislada, sin nadie a quien recurrir. La casa que una vez había sido su refugio ahora era una prisión, y ella era su única reclusa. No podía simplemente quedarse allí esperando a que él regresara, tenía que moverse, salir, sobrevivir. Su mente se aferró a la única opción que le quedaba, su coche. Si lograba llegar a él, podría conducir lejos, poner kilómetros entre ella y Jack. Sin perder un segundo más, Stacy corrió hacia el garaje, su corazón martillando en su pecho. Pero cuando abrió de golpe la puerta del garaje, la vista que la recibió aplastó lo poco de esperanza que le quedaba. Su coche, su única escapatoria, estaba arruinado. Las llantas estaban reventadas, las ventanas rotas, y el capó del motor estaba levantado, exponiendo un desastre de cables y piezas arrancadas por una mano vengativa. Jack lo había destruido, asegurándose de que no hubiera una salida fácil. «Maldito seas, Jack», gritó, su voz resonando en el frío y vacío garaje. Las lágrimas corrían por su rostro, nublando su visión mientras la desesperación la agarraba con fuerza. Estaba atrapada, y las paredes se cerraban rápidamente. Justo entonces, un bajo rumor llenó el aire, el inconfundible sonido de un motor de coche acercándose. La sangre de Stacy se congeló al darse cuenta de lo que significaba, ya que estaba regresando,
estaba cerca, y ella no tenía a dónde correr. Su mente gritaba que se moviera, que se escondiera, que hiciera algo, cualquier cosa para mantenerse con vida. Giró sobre sus talones, su respiración se entrecortó y corrió de vuelta a la casa. Necesitaba un lugar para esconderse, un lugar donde Jack no pudiera encontrarla. Corrió por la casa, sus pasos resonando fuertemente en el silencio. Cada crujido de las tablas del piso se sentía como una cuenta regresiva hacia su destino. El sótano, podría esconderse en el sótano, detrás de las viejas cajas de decoraciones navideñas que nunca usaban. No era perfecto, pero era su única oportunidad. Stacy voló escaleras abajo, casi tropezando en su prisa. Llegó a la puerta del sótano y la abrió de golpe, la oscuridad de abajo la envolvió por completo mientras descendía en las sombras. Podía oír el coche deteniéndose en la entrada ahora, el motor apagándose. Jack estaba aquí. Se acurrucó detrás de una pila de cajas, su respiración entrecortada y silenciosa. El único sonido era el latido de su corazón, cada latido un recordatorio de que aún estaba viva, por ahora. Se esforzó por escuchar, sus oídos atentos a cualquier señal de él. Entonces lo oyó, la puerta principal crujió al abrirse, pasos pesados cruzando el umbral. Jack salió del coche, sus movimientos metódicos, cada paso deliberado. Su rostro estaba fijado en una máscara de fría determinación, sus ojos entrecerrados mientras se enfocaba en la casa. Sabía que Stacy estaba dentro, lo había sentido en el aire desde el momento en que llegó. Ella había encontrado el paquete. La idea de su horror, de su realización, lo alimentaba mientras se acercaba a la puerta principal. La noche había sido larga, llena de preparación y cálculos cuidadosos. Cada detalle había sido planeado meticulosamente, cada movimiento considerado. Ahora, de pie en el umbral, era hora de terminar lo que había comenzado. Alcanzó la puerta principal, tomándose un momento para saborear el silencio que colgaba pesadamente en el aire. Casi podía saborear su miedo, un amargo sabor que lo impulsaba a seguir adelante. Sin vacilar, levantó su bota y pateó la puerta, la madera se astilló bajo la fuerza. El sonido resonó por la casa, agudo y estridente, pero dentro, todo permanecía en silencio. Jack entró en el vestíbulo, la casa había comenzado. Sus ojos escaneaban las sombras. Stacy, llamó, su voz suave, casi gentil, pero con una corriente subterránea de amenaza. Sal, Stacy. No hay donde esconderse. Se movió por la casa con pasos lentos y deliberados, revisando cada habitación con una precisión calculada. La cocina estaba vacía, la sala de estar también. Cada habitación que despejaba lo acercaba más a lo inevitable, y él disfrutaba la anticipación. Sabía que ella estaba cerca, podía sentir la tensión en el aire, casi podía oír el rápido y frenético latido de su corazón. En el pasillo, se detuvo frente al dormitorio, la puerta ligeramente entreabierta. La empujó, las bisagras chirriaron al abrirse. La cama estaba deshecha, los restos de su frenética búsqueda aún esparcidos por el suelo, pero Stacy no estaba allí. Los ojos de Jack se dirigieron a la puerta del armario, abierta solo un poco. La abrió de golpe, pero estaba vacía, solo sombras y el persistente aroma de su perfume. Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida. Ella estaba corriendo, pero no podía correr lejos, no de él. Regresó sobre sus pasos, el crujido de las tablas del suelo bajo sus pies resonando en el silencio opresivo. Su mirada se posó en la puerta del sótano, ligeramente entreabierta, y una ola de certeza lo invadió. Ella estaba allí abajo, acurrucada en la oscuridad. Con una satisfacción sombría, Jack alcanzó el picaporte, abriendo la puerta con una lentitud deliberada. Las escaleras descendían a la penumbra, el aire denso con el olor a polvo y humedad. No necesitaba luz para saber que ella estaba allí, podía sentirla, como una presa que percibe a su depredador. Stacy, llamó de nuevo, dando un paso en la primera escalera, la madera crujió bajo su peso mientras descendía, cada paso medido, sin prisa. El sótano era un laberinto de viejas cajas y cosas olvidadas, el lugar perfecto para que ella se escondiera, o al menos, eso pensaba. Pero no había escondite para ella, no ahora. Cuando llegó al fondo, sus ojos se ajustaron a la tenue luz que se filtraba por una pequeña ventana.
Podía distinguir el contorno de las cajas, la silueta tenue de su figura acurrucada detrás de ellas. Ella intentaba permanecer quieta, pero él podía oír el leve sonido de su respiración, irregular y desigual. «Stacy», dijo Jack suavemente, su voz un bajo gruñido, «esto termina ahora». Stacy se acurrucó en la esquina del sótano, su cuerpo temblando incontrolablemente. Cada sonido encima de ella, los pasos deliberados de Jack, el crujido de las escaleras, enviaba oleadas de pavor a través de ella. Sabía lo que venía. Jack ya había demostrado su disposición a matar, lo había probado con Damián. La fría realidad se asentaba, Jack pretendía acabar con su vida también. Su respiración era superficial, sus manos apretadas en puños. Había sido la víctima por demasiado tiempo, se había dejado menospreciar y traicionar. La realización picaba dolorosamente, pero encendió algo feroz en su interior. No estaba lista para caer sin luchar. Mientras escaneaba el suelo del sótano, los ojos de Stacy se posaron en una tubería de metal pesada. La agarró, sintiendo su peso frío en sus manos. Posicionándose detrás de una pila de cajas, podía escuchar los pasos pesados de Jack acercándose. Cada paso resonaba en el espacio oscuro y húmedo. Se acercaba más, la distancia entre ellos disminuyendo con cada paso. Stacy permaneció congelada, sabiendo que cualquier movimiento podría delatarla, pero no importaba, Jack ya estaba allí, imponiéndose sobre ella, su sombra engulléndola por completo. «Stacy», la voz de Jack cortó el silencio, calma y burlona. «Esta es tu última oportunidad. Sal y tal vez lo haga rápido». Ella no respondió, conteniendo la respiración, esperando, su pulso acelerado mientras Jack descendía las escaleras, sus pasos se hacían más fuertes, más cercanos. Su agarre en la tubería se tensó, sus nudillos blancos por el esfuerzo. Cuando finalmente Jack llegó al fondo de las escaleras, se detuvo, inspeccionando la habitación. Tenía la espalda vuelta hacia ella. Stacy podía ver la tensión en su postura, la arrogancia en su actitud. Era ahora o nunca. Con una resolución feroz, Stacy balanceó la tubería con todas sus fuerzas. Conectó con un ruido sordo y enfermizo contra la cabeza de Jack. Él se desplomó al suelo, una expresión de shock congelada en su rostro, la sangre rápidamente formando un charco a su alrededor. Jadeando, Stacy se quedó de pie sobre él, su respiración irregular. Lo había hecho, lo había detenido. Por un fugaz momento, sintió alivio, pero fue rápidamente eclipsado por la cruda realidad de su situación. Mientras se volvía para escapar, oyó un gemido. Jack seguía vivo, apenas consciente, pero vivo. El sonido de su respiración laboriosa la hizo detenerse. ¿Debería rematarlo? ¿Llamar a la policía o huir? Antes de que pudiera decidir, la mano de Jack se disparó, agarrando su tobillo. Ella gritó al caer, la tubería deslizándose de sus manos. Rodaron por el frío concreto, una lucha caótica de desesperación y supervivencia. El agarre de Jack era débil, pero su furia lo hacía implacable. El miedo de Stacy se transformó en un impulso primal por sobrevivir. «No te saldrás con la tuya», escupió Jack, su voz un áspero gruñido mientras apretaba su agarre en su garganta. La visión de Stacy se redujo mientras su suministro de aire disminuía. Sus manos buscaban algo, cualquier cosa para defenderse. Sus dedos rozaron la tubería, aún fría por el impacto. Invocando cada onza de fuerza, la agarró y la balanceó hacia arriba. El metal conectó con la cabeza de Jack con una fuerza brutal. Jack emitió un sonido gutural y se desplomó sobre ella, su agarre aflojándose. Stacy lo empujó, tambaleándose hasta ponerse de pie, su sangre rugiendo en sus oídos. Jack yacía inmóvil, su rostro una máscara macabra de sangre y contusiones. Ella permaneció de pie sobre él, temblando, la tubería aún en su mano. Por un momento, el sótano quedó en silencio, salvo por la respiración trabajosa de Stacy. Observó la forma inmóvil de Jack, esperando que se moviera, que se levantara, pero no lo hizo. Su pecho ya no subía ni bajaba, y la escalofriante realización la golpeó, ya que estaba muerto. La tubería se deslizó de sus dedos, haciendo ruido al golpear el suelo. Stacy retrocedió, su espalda chocando contra la pared, la enormidad de lo que había hecho se estrelló sobre ella. La ira, la traición, el miedo,
Todo había estallado en esta violencia cruda y desesperada. No había tiempo para procesar el horror de ello, Stacy tenía que salir. Se obligó a moverse, sus piernas débiles, su mente en un torbellino de pánico. Subió las escaleras, cada paso pesado con el peso de lo que acababa de ocurrir. Su ruta de escape parecía un sueño distante, pero siguió adelante. Cuando llegó al piso principal, se dirigió directamente a la puerta principal, pero un pensamiento la detuvo en seco, un recordatorio discordante de otro detalle sombrío: Damián, su cuerpo seguía afuera, y la policía lo encontraría. ¿Encontrarían a Jack también? ¿Qué pensarían de su historia? ¿La verían como una víctima o como una asesina? No podía permitirse correr ese riesgo. Su mente corrió con cálculos frenéticos, tenía que cubrir sus huellas, eliminar las pruebas. Era su única oportunidad de salvarse. Stacy giró sobre sus talones, resuelta, sus pasos la llevaban hacia el patio trasero donde enfrentaría la última y sombría tarea de limpiar su pesadilla. Los movimientos de Stacy eran mecánicos, impulsados por una fría resolución que no dejaba espacio para la reflexión. Arrastró el cuerpo sin vida de Jack, sus músculos protestando con el esfuerzo. Cada paso parecía una eternidad mientras lo arrastraba desde el sótano hasta las escaleras, su corazón latía con un temor implacable de que él pudiera revivir, pero permaneció inmóvil, un peso ominoso contra ella. Llegó al patio trasero y rápidamente lo despojó de su ropa, envolviéndolo en el mismo plástico oscuro en el que había encontrado a Damián. El olor a descomposición se mezclaba con el fresco y terroso aroma del suelo, un recordatorio macabro de la tarea que tenía entre manos. El sol estaba poniéndose, proyectando largas sombras sobre el patio. Stacy miró nerviosamente la luz menguante, sabiendo que tenía que trabajar rápido. Empezó a cavar junto al cuerpo de Damián, sus manos temblaban mientras trabajaba la pala en el suelo duro. Cada palada de tierra era una batalla, pero siguió adelante, impulsada por el miedo y la desesperación. Sus respiraciones eran cortas, mezclándose con el sudor que le goteaba de la frente. Solo un poco más, se murmuró a sí misma, tratando de ignorar el nauseabundo hedor que impregnaba el aire. Sus movimientos se volvieron más frenéticos mientras el hoyo se hacía más profundo, la oscuridad de la tierra devoraba sus intentos de borrar el pasado. Finalmente, la tumba era lo suficientemente profunda. Stacy lanzó el cuerpo de Jack en el agujero, el plástico crujió al asentarse. Lo cubrió con tierra, cada palada un pesado recordatorio del caos que había consumido su vida. El césped, una vez prístino, ahora estaba marcado por sus frenéticos esfuerzos, un cementerio que ocultaba los secretos del día anterior. Cuando el hoyo estuvo lleno, se desplomó al lado de él, sus respiraciones eran jadeos irregulares. El patio, ahora un mosaico de suelo perturbado, parecía burlarse de ella con su testimonio silencioso de sus acciones. Pero no había tiempo para descansar. Stacy se apresuró a reunir las pruebas restantes, el certificado de matrimonio roto, el anillo de boda destrozado y cualquier otro rastro de la presencia de Jack. Lo metió todo en una bolsa de basura, sus movimientos eran apresurados y descoordinados mientras se dirigía al coche de Jack. Miró por encima de su hombro, medio esperando que alguien apareciera y la atrapara en el acto. Metió la bolsa en el maletero y se deslizó en el asiento del conductor, sus manos temblaban mientras agarraba el volante, su mente estaba aturdida y desconectada. Condujo durante horas, la carretera se extendía como una interminable cinta de oscuridad. Sus pensamientos eran un revoltijo desordenado, sus ojos fijos en la carretera mientras navegaba por la noche. El peso de lo que había hecho colgaba pesadamente en su mente, pero no había espacio para la reflexión, solo la necesidad de deshacerse de las pruebas. Finalmente, encontró un lugar apartado cerca de un pantano, la zona desierta y desoladora. Se detuvo, las luces delanteras del coche proyectaban sombras inquietantes sobre los árboles circundantes. Stacy sacó la bolsa del maletero, sus manos temblaban mientras la llevaba hasta el borde del pantano. Con una última mirada a su alrededor, arrojó la bolsa a las profundidades turbias, observando cómo se hundía fuera de su vista. Mientras conducía de regreso a casa, la noche parecía estirarse interminablemente. El vacío de la carretera reflejaba la sensación de vacío en su pecho. Había terminado, o al menos quería creer que había terminado, pero a medida que pasaban las millas, un sentimiento de temor comenzó a echar raíces en su estómago. El peso de lo que había hecho, las vidas que había terminado, presionaban sobre ella.
Los recuerdos de las últimas 24 horas no se desvanecerían, la culpa, el miedo y las imágenes perturbadoras de los cuerpos de Jack y Damián la seguirían, un constante recordatorio de la pesadilla que había tratado de enterrar. Los días se desdibujaron mientras Stacy intentaba recuperar un sentido de normalidad, pero el peso de sus acciones la acechaba. La casa se sentía diferente, más como una jaula que como un refugio. La policía había venido, y había jugado su papel como la esposa afligida con una facilidad ensayada. Señora Wilson, comenzó el detective Harris, hojeando su libreta, estamos tratando de localizar a su esposo. No dejó señales de a dónde podría haber ido. ¿Puede decirnos algo más sobre su estado mental antes de desaparecer? Stacy asintió, bajando la mirada. Él estaba molesto. Hemos tenido muchos problemas últimamente. Dejó una nota diciendo que necesitaba tiempo para despejar su mente. Pensé que podría haberse ido a casa de un amigo o tal vez incluso haberse marchado de la ciudad por un tiempo. No lo sé. El detective Harris la observó detenidamente. ¿Tiene alguna idea de a dónde podría haber ido? Ojalá lo supiera, respondió Stacy, su voz temblando ligeramente. Estoy tan preocupada. Nunca había hecho algo así antes. El detective pareció aceptar su historia, aunque su mirada lingeró un momento más de lo que a ella le hubiera gustado. Nos mantendremos en contacto. Si se le ocurre algo, háganoslo saber. La puerta se cerró detrás de ellos, y Stacy se dejó caer en una silla, sus manos temblaban. La policía se había ido, pero la sensación de temor permanecía. Cada timbre de la puerta, cada sirena distante, hacía que su corazón se acelerara. ¿Sería esto? ¿Sería este el momento en que finalmente vendrían por ella? Sus noches no eran mejores. Los sueños la atormentaban con imágenes horribles de Jack y Damián, sus cuerpos mutilados la acusaban con ojos vacíos. Se despertaba empapada en sudor frío, su pecho apretado, su mente dando vueltas. Las paredes de la casa, antes reconfortantes, ahora se sentían opresivas, como si se cerraran sobre ella. Entonces, una mañana, llegó una carta. El sobre llevaba la letra de Jack, y sus manos temblaron mientras lo rompía para abrirlo. Su corazón latía con fuerza mientras desplegaba la hoja de papel. El mensaje era breve, pero las palabras la golpearon con una claridad escalofriante. Pensaste que podías enterrar tus pecados, pero nunca se quedarán enterrados. Te atormentaré hasta el final, Stacy. Nunca serás libre. La respiración de Stacy se detuvo en su garganta. La carta se deslizó de sus dedos y cayó al suelo. Su mente corría tratando de hacer sentido de todo. ¿Había Jack orquestado esto desde la tumba? La idea era tanto aterradora como enloquecedora. Caminó de un lado a otro por la habitación, tratando de calmar su respiración. Es solo una broma enferma, se susurró a sí misma. Está muerto. No puede lastimarme más. Pero en el fondo sabía que no era cierto. La carta había desatado una nueva ola de ansiedad. Las palabras de Jack eran un recordatorio de que, incluso en la muerte, seguía controlando su vida, plantando semillas de miedo y paranoia. Su presencia estaba en todas partes, en cada crujido de la casa, en cada sombra que se movía en la esquina de su ojo. Trató de actuar con normalidad, de vivir su vida como si nada hubiera pasado, pero era imposible. La culpa la roía, un compañero constante. Su casa, que alguna vez fue hermosa, ahora se sentía como una prisión, un lugar donde estaba atrapada con sus propios pensamientos oscuros. Consideró irse, empezar de nuevo en otro lugar, pero el miedo de ser descubierta y el terror de enfrentar su pasado la mantenían anclada en su sitio. Las paredes de la casa, los ecos de sus acciones, eran todo lo que tenía ahora. La carta dejó en claro una cosa: Stacy no era libre. Estaba atrapada en un ciclo interminable de miedo y culpa, siempre atormentada por los fantasmas de su pasado. El nuevo comienzo que había esperado no era más que un espejismo, y la pesadilla de sus acciones la seguiría siempre. Stacy empacó su vida y se mudó a un nuevo pueblo, esperando que un cambio de escenario borrara su pasado, pero no importaba a dónde fuera, las sombras de su antigua vida la seguían. La carta de Jack nunca estaba lejos de su mente, un recordatorio constante de que su venganza estaba lejos de haber terminado. Se instaló en un pequeño y discreto apartamento en un vecindario tranquilo.
La pintura fresca en las paredes y los muebles nuevos hicieron poco para borrar el tumulto en su interior. La libertad que buscaba parecía eludirla, reemplazada por un sentido de temor siempre presente. Sus días se convirtieron en una rutina de tareas sin incidentes, pero sus noches estaban plagadas de miedo. Cada crujido de las tablas del suelo, cada sirena distante, hacía que su corazón se acelerara. Saltaba al más mínimo sonido, su mente conjurando imágenes del rostro de Jack espiándola desde las sombras. Los rostros de los extraños en la calle a veces parecían transformarse en el de Jack, sus ojos acusadores observándola desde cada esquina. Evitaba a la gente tanto como podía, temerosa de permitir que alguien se acercara demasiado. Las interacciones sociales se volvieron breves e incómodas, mientras luchaba por ocultar su ansiedad. Su actitud, una vez brillante y vibrante, se había desvanecido en una cáscara de lo que solía ser. Una noche particularmente fría, el peso de su situación se volvió insoportable. Caminó hacia un pequeño parque cerca de su apartamento, esperando que el aire fresco despejara su mente. El parque estaba desierto, los únicos sonidos eran el viento susurrando entre los árboles y el distante choque de las olas contra las rocas. Stacy se sintió atraída hacia el borde de un acantilado que daba al océano. Las olas chocaban violentamente contra las rocas de abajo, su golpe rítmico era un recordatorio brutal de su tormento. El cielo estaba oscuro, el viento feroz, pero ella no sentía nada. Estaba entumecida, vacía por dentro. Mientras estaba en el borde del acantilado, pensó escuchar una voz familiar, baja y amenazante, susurrando en su oído. Nunca serás libre, Stacy. No hasta que te unas a mí. Su respiración se detuvo en su garganta. Miró a su alrededor, pero no había nadie allí. Las palabras, aunque escalofriantes, parecían resonar desde dentro de su propia mente. La paranoia y la culpa se habían convertido en un cruel tormento interno. Stacy tomó una respiración temblorosa, su determinación se endureció. Había intentado huir de su pasado, comenzar de nuevo, pero los fantasmas de sus acciones eran implacables. La carta, el miedo, la culpa, todos la habían llevado a este momento. El pasado no era algo de lo que pudiera huir, era algo de lo que solo podía escapar enfrentándolo directamente. Con una última respiración profunda, cerró los ojos y dio un paso adelante, su corazón martillando mientras caía en el vacío. La oscuridad la envolvió, el mar frío abajo esperando para reclamarla. Mientras el océano la tragaba, Stacy sintió una sensación de liberación, pero estaba teñida con el conocimiento de que Jack había tenido éxito en su venganza. Su fantasma no solo había atormentado su vida, sino que ahora la había reclamado por completo. En la muerte, supo que Jack había ganado, su venganza estaba completa, y Stacy estaría siempre atormentada por él.